Y en este caso se va a tocar el tema de si el alma es inmortal o si es la resurrección nuestra esperanza futura. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Es lo que vamos a estar considerando. Nosotros ya hemos considerado este tema y otros relacionados y hemos explicado que, entre otras cosas, generalmente las creencias que nosotros tenemos, las cosas que creemos, las cosas que practicamos muchas veces como parte de nuestra fe, son producto de una tradición que hemos heredado de nuestros padres o de nuestro entorno. Y esas creencias heredadas al principio son asumidas como una verdad absoluta. Nadie las cuestiona, nadie tiene por qué cuestionarlas en principio, pero a medida que nosotros comenzamos a avanzar en el camino y que adquirimos educación y nos enfrentamos a un proceso de formación, pues nosotros comenzamos a evaluar esas creencias y conforme la evidencia indica que esas creencias son erróneas o discrepan en mayor o menor grado con las escrituras, bueno, nosotros vamos soltando en el camino esas ideas o las vamos modificando, ¿verdad? Las vamos adaptando al molde bíblico. Pero, ¿cómo estas creencias podrían llegar o pudieron llegar a ser tan aceptadas por la gran mayoría? Bueno, eso se debe en gran parte a que el hombre tiende a seguir figuras de autoridad. Y es de lo que hablábamos anoche. Los que estuvieron presentes en el estudio anoche recordarán que, entre otras cosas, se comentó acerca de cómo los hermanos a veces tienden a darle un lugar al pastor, al predicador, al maestro, un lugar que no le corresponde, un lugar casi idolátrico. Y recuerda un poco a la actitud del pueblo de Israel en el desierto, que quedándose solos un momento con Moshe lejos, bueno, ellos hacen un becerro de oro para adorar, ¿no? Muchas veces subimos a ese mismo pedestal del becerro de oro a algún maestro o a un grupo de maestros, y eso es algo que no debemos de permitirnos hacer. Los maestros son personas, los predicadores, los pastores, son personas que nosotros debemos escuchar, pero la enseñanza siempre debe ser evaluada a la luz de la autoridad, y la autoridad que nosotros tenemos es la escritura. Y bueno, lo lamentable es que en algunas ocasiones esos maestros, esas figuras de autoridad, pues no son personas que basen su vida en los principios bíblicos, o son personas que en apariencia basan su vida en los principios bíblicos, pero en la práctica no es así. Y al final de cuentas, pues esta irresponsabilidad por parte de las personas termina generando doctrinas torcidas que no causan más que confusión y tropiezo. Entonces vamos a considerar una de esas doctrinas para evaluarla a la luz de las escrituras y para identificar también a la luz de las escrituras cuál es nuestra esperanza futura, qué esperanza abrigamos nosotros de acuerdo a la escritura bíblica. ¿Ok? La cuestión aquí es alma inmortal o resurrección. Vamos a ver algunas definiciones. Para poder hacer un análisis crítico, nosotros tenemos que ver las palabras que utiliza la escritura, ya sea en el texto hebreo o en el texto griego, para entender el significado de estas y comenzar a preguntarnos si estas palabras por sí mismas nos transmiten la idea de que el alma es una entidad inmortal. Vamos a ver cómo se definen la palabra alma, vida y espíritu. Bueno, en el texto, segundito, perdón, hermanos. En el texto hebreo se utiliza comúnmente la palabra nefesh. Esa palabra en la concordancia Strong tiene la numeración 5315 en la sección hebrea de las escrituras. Y nefesh, dice el texto, que viene de una raíz, se pronuncia nafash. Esa es la raíz primaria y significa
respirar. Pasivamente significa ser soplado. Esto es figurativamente refrescado, como por una corriente de aire. Se traduce como refrescarse o refrigerio. Y nefesh es propio de una criatura que respira. Esto es un animal. En sentido abstracto, se refiere a la vitalidad y se utiliza, dice, muy ampliamente en sentido literal, acomodado o figurativamente. Esto es en sentido corporal o mental, para referirse al cuerpo o a la mente. Las traducciones que se le dan son aliento, alma, anhelo, animal, ánimo, antojo, apetito. Se utiliza para referirse a un cadáver. Entonces, es interesante que nosotros recordemos esto. Nefesh se utiliza para referirse a un cadáver, a algo muerto. Se refiere al contentamiento. Vamos viendo que puede abarcar sentimientos. Ese es el aspecto mental. Y puede abarcar también necesidades físicas como el apetito. Eso es la parte corporal de la aplicación de dicha palabra, ¿no? Em, Puede referirse al corazón, a la cordialidad, se puede referir al cuerpo, dejar, deseo, se puede referir a un esclavo, se puede referir al estómago, al gusto, al hombre como el todo, al interior del hombre, a la intimidad, se puede hacer uso para referirse a la lujuria, se puede hacer uso de esta palabra, matar, se puede referir a la mente, se puede referir a la muerte, a un muerto, a una persona, al anhelo, al querer algo, al ser o no ser, decían los filósofos, ¿verdad? Vida se puede traducir como vida y se puede traducir también como voluntad. Por el otro lado, tenemos también la palabra neshama, es la H5397, que viene a su vez de la raíz H5395, que es nasham, y significa, como raíz primaria, significa propiamente soplar alejando, como cuando usted sopla el polvo de una superficie. Usted sopla el polvo, a eso se refiere la palabra nasham en hebreo. Em, Esto es destruir, deshacer algo o asolar, limpiar una sección. Neshama, porque estamos viendo los significados primeramente de la raíz, neshama significa literalmente resoplido. Esto es viento, viento. A eso se refiere neshama, al viento. Se puede utilizar para referirse a la furia o al aliento vital, a la inspiración divina, al intelecto o concretamente al aliento animal, simplemente a lo que nosotros respiramos. Aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida y viviente son algunos de las formas de traducir que tiene la palabra neshama. Pero fíjense ustedes que hasta ahorita ninguna de estas dos palabras, por lo menos ninguna de estas dos, nos indica la idea intrínseca de que el alma es inmortal. Luego viene la H7307, esto es ruach, espíritu. De H7306, cuya raíz primaria es idéntica, ruach, significa propiamente soplar. Esto es respirar, oler o por implicación percibir algo, ¿no? Como cuando usted percibe un olor. Ay, percibo que huele a quemado. Sabemos que probablemente algo se está quemando, que hay peligro de un incendio. Bueno, eso es lo que la palabra ruach podría dar a entender. Figurativamente significa esperar por anticipado, esperar algo, disfrutar. La raíz es lo que estamos analizando ahorita y la palabra ruach se, se traduce o mejor dicho se entiende como viento. Recuerden ustedes cómo el relato del Génesis dice que el espíritu Elohim se mecía por la superficie de las aguas. Bueno, ahí dice el ruach de Elohim, el viento de Elohim. Y la traducción de la Universidad Hebrea de Jerusalén dice un viento de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, dice cuando traduce Génesis 3:5, creo que es.
Am, entonces ese es el significado de la palabra ruaj, viento. Por semejanza, aliento. Es decir, no se refiere directamente al aliento, pero por semejanza se puede utilizar para referirse a esto. Viento, aliento. Esto es una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativamente se refiere a la vida, a la ira, es algo insustancial. Por extensión, se refiere también a algo que pertenece a la región celestial. Por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional, incluida su expresión y funciones. Em, se puede traducir como aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento, todas esas son aplicaciones de una misma palabra. Y nuevamente, no hay nada que indique una aplicación para referirse a la vida de manera perpetua o como algo que sobreviva a la muerte. Y luego la palabra Hay, H2416, es la última palabra hebrea que vamos a considerar, que es lo que se traduce generalmente como vida y viene de la raíz 2421 que es Hayá, significa vivir, literal o figurativamente. En un sentido causativo puede traducirse como revivir. Avivar, conservar, criar, dar, guardar, infundir, mantener, otorgar, preservar, todos esos son significados relacionados con la palabra Hayá. Y la palabra Hay se traduce como vivo o algo con vida. También, debido a esto, se puede traducir como algo crudo, haciendo referencia a la carne viva, a algo fresco cuando se refiere a una planta, al agua o a una estación del año, y a algo fuerte, ¿verdad? Dice ahí como sustantivo, especialmente en el femenino singular y masculino plural, significa vida o cosa viva, sea esto literal o figurativamente, pero no significa nada intrínsecamente que nos haga pensar en la idea de el alma inmortal como algo que permanece para siempre por sí mismo, ¿verdad? Se puede referir a un animal, a una bestia, a un campamento, a una congregación, a una corriente, cuando se trata de un río, por ejemplo, a algo crudo, algo fiero, al hambre, al ser humano, a una reunión, etcétera. Las palabras griegas son suje, numa y zoe. Suje, que significa aliento o espíritu por implicación, eh, dice ahí el principio sensitivo del animal sol. Así distinguido por un lado de la forma G4151, que es el alma racional e inmortal, dice ahí, y por el otro la otra raíz, que es la G2222, que es mera vitalidad. Se refiere a las plantas, podría referirse también a animales, y estos términos, dice, corresponden exactamente y respectivamente a los términos hebreos que nosotros ya analizamos, y significa persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo y corazón. Noten ustedes que en hebreo no hay nada que nos indique inmortalidad, pero en el texto griego las palabras que se utilizan pueden referirse a conceptos relacionados con el alma como un ser racional e inmortal. Entonces el problema viene a raíz de los conceptos griegos que se utilizan. Luego está la palabra numa, que significa respirar fuerte, de la raíz G4154. Se refiere a una corriente de aire, se refiere a la respiración, a una brisa, o como analogía o figuradamente se puede referir a un espíritu. Esto es un espíritu humano, el alma racional. Nuevamente vemos que en el texto griego, los conceptos griegos sí podrían implicar una idea de un principio vital, por implicación, principio vital, que a la luz de los otros usos, de las otras palabras que se utilizan, podríamos hacer referencia a un alma inmortal. Se puede
utilizar neuma para referirse a la mente o a la disposición. Neuma es un prefijo que nosotros utilizamos en muchas palabras, por ejemplo, neumático, para referirnos a algo que guarda aire en su interior, como algunas herramientas o las llantas, las gomas, no sé cómo les digan en sus países, de los autos. Eso se le llama neumático, es porque está lleno de aire. Eso es por sí solo lo que significa la palabra pneuma, aire. Y está el griego zoe, la concordancia Strong es el 2222 de la sección griega, que significa literalmente vida, vida y vivir. Bueno, esas son las palabras que se utilizan. Un examen cuidadoso de estas palabras no nos muestra a simple vista una idea de eternidad intrínseca en ninguna de estas palabras. Cualquier idea de inmortalidad encontrada en estas definiciones no corresponde a la naturaleza del significado de las palabras, sino al intento de resignificarlas añadiendo conceptos ajenos a la escritura. ¿Ok? Por ejemplo, acá, eh, recuerden ustedes, en su G significa aliento, pero por implicación puede significar espíritu en sentido abstracto concreto y puede hacer referencia al alma racional e inmortal. Pero ojo, porque ahí dice por implicación. Es decir, la palabra por sí sola no significa esto, pero culturalmente puede ser utilizada para, añadiéndole cierto significado histórico, cultural. Las palabras van evolucionando con el tiempo, van cambiando, dejan de significar lo que significaban originalmente para significar algo nuevo. Y a eso se refiere el término por implicación. Hay palabras, ustedes lo pueden ver muy claramente en las groserías. Por ejemplo, hay palabras que son sumamente ofensivas hoy día, pero que cuando nosotros analizamos su significado correcto, su uso original, tendían a ser palabras que describían objetos comunes. Con el tiempo, esas palabras fueron utilizadas para darle a su significado o al objeto una relación de implicación indirecta con alguna otra cosa que termina siendo una ofensa, termina siendo utilizada para ofender. Busquen, por ejemplo, en el diccionario algunos significados relacionados a palabras que en sus respectivos países sean utilizadas como ofensas y se van a dar cuenta de esto muy fácilmente. No las vamos a comentar aquí, pues, para no restar dignidad a la presentación, ¿verdad? Dijimos que cualquier idea de inmortalidad encontrada en esas definiciones no corresponde a la naturaleza del significado, sino al intento de resignificarlas añadiendo conceptos ajenos a la escritura. Pero bueno, ¿de dónde vienen esos conceptos si no vienen de la escritura? Para responder esas preguntas, vamos a examinar algunos datos históricos y teológicos respecto a este tema, la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el origen filosófico de la inmortalidad del alma? Cuando hablamos de la cultura griega, sea el idioma, o sea la cultura, o sea cualquier otro componente, nosotros tenemos forzosamente que voltear nuestra mirada hacia la filosofía. Filosofía significa, filos es amor, sofía significa conocimiento, filosofía significa amor por el conocimiento. Era una cultura que tenía en gran estima el conocimiento secular, el conocimiento cultural, y desarrollaron una serie de métodos, por decirlo así, para crecer en conocimiento, para abordar una temática, para estudiar un tema. Eso es lo que conocemos hoy día como filosofía. Hay filosofía en todos lados, hermanos. Hay amor por el conocimiento en todos lados. Muchos métodos que se utilizan para estudiar las escrituras, por ejemplo, son métodos filosóficos. Pero el origen filosófico de la inmortalidad del alma es lo que vamos nosotros a ver hoy. Vamos a leer algunas citas. Eh, Vamos a empezar, por ejemplo, con esta, la Enciclopedia Judía. Dice, artículo titulado Inmortalidad del alma. La creencia de que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo, ojo, porque esta es la Enciclopedia Judía.
La creencia de que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo no está expresamente enseñada en las Sagradas Escrituras. La creencia de la inmortalidad del alma viene del contacto de judíos con pensamientos griegos, principalmente a través de la filosofía de Platón, su principal exponente, quien a su vez fue guiado a través de misterios órficos y eleusianos, en los cuales opiniones babilónicas y egipcias fueron extrañamente mezcladas. Ok. Luego vamos a ver la Enciclopedia Internacional de la Biblia Estándar, 1960, volumen 2, página 812, bajo el subtítulo Muerte. Dice aquí, más o menos, todos somos influenciados por los griegos. La idea platónica de que el cuerpo muere pero el alma es inmortal, tal idea es totalmente contraria a la conciencia israelita y no se encuentra nunca en el Antiguo Testamento. Muy bien, estos son comentarios de eruditos. Vamos a ver ahora a la nueva enciclopedia Schaff-Herzog de conocimiento religioso, artículo Platonismo y Cristianismo. ¿Qué dice esta enciclopedia? Dice, muchos de los primeros cristianos fijaron peculiar atención en las doctrinas de Platón y las emplearon como armas para la defensa y la extensión del cristianismo, poniendo así las verdades cristianas en un molde platónico. Las doctrinas del Logos, esta es la palabra, y la Trinidad recibieron su forma de los padres griegos, quienes, si no fueron entrenados en las escuelas, fueron muy influenciados directa o indirectamente por la filosofía platónica, particularmente en su forma judeo-alejandrina. Los errores y corrupciones de esa fuente se deslizaron en la iglesia y eso no se puede negar. Entre los más ilustres padres que fueron más o menos platonistas estuvieron Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo, Irineo, Hipólito, Clemente de Alejandría, Orígenes, Minuto Félix, Eusebio, Metodios, Basile el Grande, Gregorio de Nizá y Agustín. San Agustín, el llamado San Agustín. Todos estos son los que hoy se conocen como los padres de la iglesia, ¿verdad? Em, pero bueno, nosotros lo que estamos viendo es que en todas estas citas vemos una concordancia, algo en común, y es que todas concuerdan en que no es este pensamiento el fruto directo del escrutinio bíblico, ¿no? Son ideas añadidas al contenido bíblico. Dice la... ah, ok, este es un artículo de la revista teológica de Harvard, volumen 3, julio del 59, número 3. El artículo se llama Las ideas griegas sobre la inmortalidad. Dice ese artículo, dos líneas simplemente. La inmortalidad del hombre fue uno de los credos fundamentales de la religión filosófica del platonismo que en parte fue adoptada por la iglesia cristiana. Bueno, ¿qué nos dice la Torá? Que el testimonio de dos o tres testigos es verdadero, ¿no? Y aquí hemos nosotros traído uno, dos, tres, cuatro testigos eruditos, artículos de renombre de autoridades teológicas, y estos cuatro testigos concuerdan en que la creencia del alma inmortal es totalmente ajena a la conciencia israelita y que además es de origen platónico. Entonces ahora vamos a ver cuál es el pensamiento del autor. Aquí vemos nosotros a Platón y a Sócrates. Estos son los dos filósofos responsables de cómo se desarrolló con el tiempo esta doctrina. ¿Qué era lo que Platón creía sobre el alma? Ok. Platón era un discípulo de otro filósofo llamado Sócrates. La obra de Platón, una obra en específico que se llama Fedón, es un diálogo en el que se describe la muerte de Sócrates. Antes de ser ejecutado, uno de los temas principales en el Fedón y que plaga la mayoría de la obra es la idea de que el alma es inmortal. Bueno, hasta ahorita, ¿qué estamos diciendo? Sócrates escribió un diálogo llamado Fedón que describe cómo fue
asesinado, juzgado y posteriormente asesinado Platón. ¿Qué dice el Fedón? Bueno, el comentario sigue diciendo que el Fedón puede ser considerado como una obra que muestra las creencias combinadas de Platón y Sócrates, los dos más grandes filósofos en esa materia. Vamos a considerar algunos pasajes. ¿Qué dicen algunas secciones del Fedón? Bueno, podemos encontrar citas como esta. El alma es muy semejante a lo divino, e inmortal, e incomprensible, y uniforme, e indisoluble, e inmutable. Se va a lo puro y eterno, e inmortal, e inmutable, de lo cual es pariente. ¿Cuál es esta definición del alma? Esta definición del alma, hermanos, es la definición del alma que el cristianismo le da a esa palabra. Pero estamos viendo que esta definición no es bíblica. Es lo que Sócrates dice que Platón creía. Entonces, el alma es muy semejante a lo divino e inmortal porque es pariente de lo inmortal y de lo divino. Esa es la manera que tenía Sócrates de definir el alma. Pero ¿de dónde sacó él esa definición? Bueno, la enciclopedia Schaff-Herzog, que nosotros ya citamos, dice que él combinó aspectos de la cultura egipcia y babilónica para llegar a sus conclusiones. Curiosamente, Babilonia y Egipto son lugares, en Egipto, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía prohibido volver a Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel vivió esclavizado en Egipto. Lo mismo en Babilonia. Él estuvo en cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel. Y am, de esas cautividades era que el Padre buscó liberarnos. Y ahora nosotros estamos volviendo, por implicación, a ser cautivo, ya no de manera física, pero sí a ser cautivos de las ideas babilónicas y egipcias. Eso es en lo que tenemos que meditar. Sócrates, en algún punto del Fedón, de ese diálogo, anima a sus estudiantes, incluido a, a Platón, y le dice, anímense. Bueno, él está cerca ya a su muerte y él les dice que cobren ánimo, que no se desanimen. Y les dice, anímense y no lamenten mi deceso. Esto es mi muerte. Cuando me bajen a la tumba, digan que solo están sepultando mi cuerpo y no mi alma. Bueno, ahí están las enseñanzas platónicas. En otra parte de este diálogo dice, el alma cuya actitud inseparable es la vida, nunca admitirá lo opuesto de la vida. Ok, pero ¿de dónde sacaba Platón que la actitud inseparable del alma es la vida y que el alma nunca acepta lo opuesto a la vida? ¿Qué quiere decir él? O mejor dicho, ¿de dónde saca esta idea? Por lo tanto, el alma se demuestra ser inmortal y como es inmortal, indestructible. Bueno, yo no sé cómo esto puede demostrarse, porque yo creo que tendríamos que experimentar la muerte para poder decirle a Platón, mira, estabas equivocado. Pero como nosotros tenemos el concepto bíblico de que la muerte, es un sueño profundo, pues vamos a esperar a que Platón resucite y le vamos a enseñar que estaba equivocado, ¿no? ¿Acaso creemos en cosas tales como la muerte? Dice Platón, seguramente no, pero no es esta nada más y nada menos que la separación del alma y del cuerpo. Y si el estar muerto es el logro de esta separación, cuando el alma existe en sí misma, separada del cuerpo y el cuerpo está separado del alma, entonces, ¿qué es la muerte? Pues la muerte es meramente la separación del alma y del cuerpo. ¿Ok? Cabe mencionar, dice el comentario, que según la enciclopedia Schaff-Herzog, Platón da prominencia también a la doctrina de un estado futuro de premio o castigo. Al morir por una inevitable ley de su propio ser, así como también por el tiempo designado por Dios, cada alma va a su propio lugar, el malo gravitando a lo malo y lo bueno ascendiendo al bien supremo. Esto es lo que creía Platón. Fíjense cómo él creía que el alma, si había sido buena o que iba hacia lo bueno, esta es la presencia de Dios, y si el alma era mala, pues el alma iba gravitando hacia lo malo. ¿Qué era lo malo o qué le sucedía al alma mala en la visión filosófica de Platón? Bueno,
hay otros relatos que pueden describirnos algo muy similar a lo que la cristiandad hoy cree como el infierno. Ahora, ¿no les parecen familiares esas afirmaciones que nosotros estamos leyendo? Bueno, seguramente usted va a tener a estas alturas la impresión de haber escuchado esto igual o muy parecido anteriormente. Y se debe a que en esencia esto no tiene casi ninguna diferencia con las enseñanzas que ofrecen algunos líderes modernos de la cristiandad. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, eso es lo siguiente que vamos a analizar. Ya vimos cuáles son las palabras hebreas y griegas para referirse a estos temas, específicamente para referirse al alma, a la vida y al espíritu. Cuáles son los conceptos que abrigan estas palabras. Cuáles son los conceptos que abrigan las palabras griegas. ¿De dónde vienen estos conceptos según la filosofía griega? Y ahora vamos a ver qué han gestado, qué cosa han producido esas nociones griegas cuando se combinan con el estudio de las escrituras. Aquí vemos nosotros a Billy Graham. Billy Graham era o fue, yo creo, tal vez el mayor exponente o el mayor predicador moderno em, del cristianismo moderno, valga la redundancia. Todo el siglo XX se lo podremos atribuir a Billy Graham, ¿verdad? El cristianismo tal como lo conocemos descansó en hombros de este predicador cristiano durante todo el siglo XX. Em, Dice él en algunas de sus enseñanzas, tú eres un alma inmortal, tu alma es eterna y vivirá por siempre. En otras palabras, el tú real, la parte de ti que piensa, que siente, que sueña, que aspira, tu ego, la personalidad, nunca van a morir. Tu alma vivirá para siempre en uno de los dos lugares, cielo o infierno, si somos salvos o perdidos. Hay una conciencia y existencia eterna del alma y la personalidad. Billy Graham, el libro Paz con Dios, capítulo 6, párrafo 25 y 28. Ok. Si nosotros no tuviéramos esta cita aquí para atribuirle este texto a Billy Graham, nosotros fácilmente podríamos pensar que todavía estamos leyendo las concepciones filosóficas de Platón, pero no es así. Bueno, sí es así, pero no es así. Estamos leyendo las concepciones filosóficas de Platón en la pluma de Billy Graham. Eso es la manera más acertada que tenemos de decirlo. Bueno, este hombre, así como muchos otros, está enseñando lo mismo. Y está enseñando un montón de dogmas. Un arma inmortal, eterna, que vive por siempre. Ese es el tú real, la parte de ti que piensa, tus sueños. Esa alma se va al infierno o al cielo, depende si eres salvo o estás perdido. Y el alma tiene conciencia y existencia eterna. Pero no hay ninguna cita bíblica aquí. No hay nada que él cite de la Biblia para sustentar esta definición exacta y concreta, simple y sencillamente porque esa definición no está en la Biblia, hermanos. Entonces nosotros ya con esto vemos, por el testimonio de religiosos, de filósofos y de teólogos expertos en la materia, que la doctrina de la inmortalidad del alma tiene sus orígenes no en la Biblia ni en la cultura en torno a ella, sino que emana de suelo extranjero. No debe, por lo tanto, resultarnos extraño ver a Pablo predicando en Atenas, la capital de la filosofía griega. Era el mismo hogar de Platón y Sócrates, y ahí Pablo estaba predicando sobre el Mesías y la resurrección. Para entonces el concepto de la inmortalidad del alma estaba bien dispersa en el mundo griego, pero Pablo no adoptó ese concepto para agradar a la mente filosófica griega, sino que predicó la única y verdadera enseñanza bíblica en la materia. ¿Cuál es? La esperanza de la resurrección. Esa es la única y verdadera enseñanza bíblica respecto a este tema. ¿Qué dice Hechos 17? Dice: algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Bueno, ¿qué sucede aquí? Pablo va, predica, él encuentra una estatua que dice un Dios desconocido y él dice, de este Dios desconocido vengo a hablarles, habla acerca de que esa deidad es el creador del mundo y comienza a hacer un recuento de sus obras, finalizando con
la resurrección del Mesías. Entonces, cuando él toca el tema de la resurrección, dice ahí que los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con Pablo. Y aquí, hermanos, yo quiero hacer hincapié en una cosa. La filosofía no es mala. Muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros hacemos uso de la filosofía. La filosofía son herramientas de proceso de pensamiento, muchas veces. El problema está en que la filosofía nos puede llevar a deducciones ciertas o falsas. Y entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente perspicaces para entender que esas deducciones, cuando contradicen la escritura, la palabra de Yahweh, entonces están equivocadas, no importa quién las diga ni cómo hayamos llegado a esas decisiones, a esas deducciones, perdón. Entonces, la filosofía por sí sola no es mala. Y no está mal que nosotros leamos filosofía o incluso que aprendamos filosofía, porque tenemos esto como base, ¿ok? Y la Biblia no condena la filosofía, incluso tan ni la condena que asume que usted sabe algo por lo menos de filosofía. Y esta es una de las pruebas. ¿Por qué habría de molestarse la escritura en decir, algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con Pablo? Bueno, la Biblia, el escritor se molesta en incluir estos detalles porque asume que el lector conoce lo que cree el epicúreo y lo que cree el estoico. Entonces él no tiene que decir, algunos de los filósofos que creían tal cosa y algunos de los filósofos que creían esta otra cosa disputaban con él. Simplemente se limita a decir, los epicúreos y los estoicos disputaban con Pablo. Bueno, es sencillo, hermanos. Los filósofos epicúreos no creían en la divinidad. Son los discípulos de Epicuro, que decía, bueno, si Dios es perfecto, todopoderoso y todo amor, pero el mal existe, entonces o no es todo amor, por lo tanto no es bueno, o no es todopoderoso, por lo tanto no es Dios, ¿verdad? Esos eran los epicúreos. Y los estoicos disputaban con Pablo, pero por otra razón, porque el estoico dice y enseña que se debe de vivir conforme a la naturaleza. Por lo tanto, el estoico era más flexible que el epicúreo. El estoico, por ejemplo, condenaba la homosexualidad, porque eso es ir en contra de la naturaleza. Y en ese sentido estaban bien, pero el estoico discutía con Pablo no para contradecirlo, sino para entender lo que Pablo enseñaba, porque él entendía que la muerte era parte natural de la vida. Entonces viene Pablo y les enseña que existe la resurrección y el estoico pues se sorprende. Pero aquí los que rechazaban a Pablo eran los epicúreos y los que querían discutir genuinamente con Pablo para entenderle el asunto eran los estoicos. Es decir, podríamos simplificarlo al grado de decir, bueno, estos eran los buenos, perdón, estos eran los malos, los epicúreos, y los buenos o los nobles eran los estoicos. Continuamos. ¿Qué decían? ¿Cuál era la discusión? ¿Qué quiere decir este palabrero? Otros decían, bueno, parece ser un predicador de deidades extranjeras, porque les anunciaba la buena noticia de Yahushua y de la resurrección. Ellos lo llevaron y lo condujeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual hablas? Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, bueno, te diremos de esto en otra ocasión. Es evidente que Pablo no iba a comprometer la verdad para agradar a los filósofos y a la opinión de ellos. De hecho, vamos a ver la advertencia que nos dirige Pablo. Miren, dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas. Ok, ¿qué dice Pablo aquí? Que no abordemos la filosofía, que la filosofía es mala per se, no. Dice que hay filosofías vanas, hay filosofías huecas y sutiles. Entonces, así como hay filosofías vanas y sutiles, hay filosofías con contenido. La Biblia misma contiene mucha filosofía útil para nuestras vidas. No se dejen llevar cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías. Lo podríamos leer de otra forma.
Déjense llevar por las filosofías del Mesías y no por las filosofías de los hombres. Esa es otra manera de entender el texto. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Vamos a poner nuestra confianza en las deducciones de Platón, como han decidido hacer la mayoría en estos tiempos, o vamos a moldear nuestro entendimiento por la escritura de verdad. Bueno, vamos a someter esta creencia al escrutinio bíblico y vamos a ver si sigue siendo verdad una vez que la pongamos a prueba. Para ponerla a prueba vamos a utilizar como base el texto de Mateo 10:28, que es probablemente el texto más utilizado para defender la doctrina de la inmortalidad del alma. Como dice aquí el texto de Mateo, dice, y no temáis, dice la Reina Valera de 60, no temáis a los que matan el cuerpo, esta es la palabra griega soma, mas no pueden matar el alma. Aquí está la palabra griega suje. No temas a los que matan el cuerpo, más bien, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Si lo leemos así, bueno, podríamos entender que se está enseñando acerca de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Pero hay que recordar que el diccionario Strong nos ha indicado que el término suje es idéntico a los términos hebreos nefesh, ruach y hay. Es decir, que equivale a los términos respirar, aliento y vida. Por esta razón, algunas traducciones vierten el texto de otra manera. Y vean, por ejemplo, la versión israelita nazarena. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Eso es correcto. Eso es correcto. Porque la vida no es algo en sí misma, sino es algo que le pertenece a Yahweh. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar nuestra esperanza futura de volver a vivir. Podríamos traducirlo así, pero sería introducir dogmas, ¿verdad? Enseñanzas. Más bien, témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Este es el Geinom, el valle de Geinom, se refería al Mesías. Eh, la traducción en lenguaje actual y la Biblia en lenguaje sencillo traducen: no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Ok. Entonces, si el equivalente de suje es nefesh, suje es la palabra griega, nefesh es la palabra hebrea, veamos qué implica esto dentro de las escrituras hebreas. Es muy importante entender el concepto hebreo relacionado a estas palabras, porque estas enseñanzas fueron las que forjaron la vida espiritual de todos los hombres que vivieron en los tiempos del Mesías. Debemos entender entonces que, a diferencia de Pablo en Atenas, Yahoshua no le estaba hablando a un público griego empapado de conocimiento filosófico, y por lo tanto no tenía el Mesías en su mente el concepto platónico de la inmortalidad del alma. En la literatura hebrea, el nefesh puede ser la persona misma, la vida, el ser, la mente, las emociones, el apetito o la garganta. El Génesis nos relata cómo fue creada el alma, entre comillas, el alma humana, en Génesis 2:7. ¿Qué estamos diciendo? Que hay que ver la diferencia entre el auditorio de Pablo, que era un auditorio de filósofos griegos que conocían las enseñanzas platónicas, y el auditorio del Mesías en Mateo 10:28, que era todo lo contrario. Eran personas comunes y corrientes, probablemente los estratos más bajos de la sociedad, probablemente sin acceso a una educación como tal, y con una crianza mera y puramente israelita. Sí, de Shabbat en Shabbat en la sinagoga, escuchando la lectura de la Torá. Por lo tanto, no podían tener la mentalidad de la audiencia de Pablo en Atenas. ¿Qué dice Génesis 2:7? Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Sopló en su nariz el aliento de vida, esto es Nishmat Haim, y el hombre vino a ser un ser viviente, Nefesh Haya, aliento vivo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que Nishmat, que viene de Neshama, que significa aquí aliento de vida, vida es Haim, y Nefesh
que se traduce como un ser, nefesh. Recuerden que uno de los significados es ser, un ser vivo, nefesh hayá, un ser vivo. Pues son palabras que en hebreo no implican nada más de lo que dicen, ¿sí? Aliento de vida, ser vivo. Eso es todo lo que significa. Em, Reina Valera, Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo peca por inadvertencia haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinque, si alguna persona del pueblo peca y delinque, bueno, esa morirá. Probablemente me faltó poner la cita aquí. Pero el texto hebreo o algunas otras traducciones ponen toda alma del pueblo, toda alma del pueblo que peque por inadvertencia está de morir, ¿no? Dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. ¿Qué estamos leyendo aquí? El alma inmortal que peque, esa ha de morir. No creo. Que aquí en la palabra persona y pecador está la palabra nefesh, que se traduce como alma. He aquí todas las nefashot son mías, que sería el plural de nefesh. Y el alma que peque, esa ha de morir. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto hebreo? El alma inmortal que peque ha de morir, pues no tiene sentido, porque es inmortal. Entonces, en Números 31:19 dice, ustedes se quedarán fuera del campamento por 7 días. Todo el que entre ustedes o entre sus cautivos haya matado a una persona o haya joreg nefesh, haya asesinado un alma, todo el de entre ustedes haya matado un alma o tocado un cadáver, se purificará al tercer día y al séptimo. A ver, ¿contradice esto Mateo 10:28? ¿Tenía el Mesías una doctrina platónica en su mente? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿El Mesías tenía una doctrina platónica mientras decía lo que registra Mateo 10:28? No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. ¿Ok? O el texto griego dice alma, pero ¿qué es alma? ¿Qué sucede aquí en Números 31? Cualquiera que haya matado un nefesh, cualquiera que haya matado un alma, se tiene que purificar. A ver, ¿está contradiciendo esto Mateo 10:28? ¿O el Mesías está contradiciendo Números 31:19? Entonces toda la familia, dice 2 Samuel 14:7, confrontó a su sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que lo matemos por haber matado a su hermano. El texto hebreo dice, por haber matado el alma de su hermano. Aun cuando eliminemos al heredero, así extinguirán el último carbón encendido que me quede y dejarán a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Okay. Estos textos, hermanos, muestran claramente que el nefesh o el alma no es un ente inmortal, porque puede morir. Porque aquí hay algunos que mataron nefeshot y hay algunos que mataron el alma de un hermano. Entonces, dice Ezequiel 18:4, el alma que peca muere. ¿Cuántas almas pecan? Pues todas. Entonces todas mueren. Entonces, ¿dónde está el alma inmortal? A la luz de la escritura no encontramos registro de esa doctrina. Estos textos muestran que las personas que objetan que en Mateo 10:28 el término suje no equivale a nefesh, sino a neshama, pero aún así, aunque en 10:28 no se refiriera a nefesh, que es alma, sino a neshama, aliento, aún así esto no apoya la idea de un alma inmortal. Okay. El neshama y el ruach tampoco implican inmortalidad. Génesis 7:22 dice, todo lo que tenía en su nariz, el más leve aliento de vida, Nishmat Ruach Haim, ese es el aliento de vida, todo lo que había en tierra seca murió. Este es el diluvio. ¿Ok? El Neshama y el Ruach no implican que el ser humano sea inmortal.
En el diluvio ahí dice, todo lo que tenía en su nariz, el más leve, Nishmat Ruach Hayim, ahí está la palabra Neshamat, en Nishmat, es en plural. Todo lo que había en tierra seca murió, no emigró y se fue orbitando hacia lo bueno y lo divino, como decía Platón. En Génesis 7:15 dice, vinieron a Noaj y entraron en el arca, dos de cada animal en los que había aliento de vida. ¿Ok? Quiere decir que como el animal tiene ruaj, también el animal tendría que ser inmortal. Eso nos pondría en graves problemas a la hora de enseñar acerca de estos preceptos, ¿no? De estos conceptos, mejor dicho. Estos dos pasajes enseñan que el Neshama y el Ruach de los seres vivos, al igual que el Nefesh, no es inmortal, sino que su vida fue condicionada por Yahweh al proveer un medio de salvación en el arca. El texto muestra claramente que los que no abordaron dicha arca no se les concedió de ningún modo la inmortalidad, sino que murieron. Así también aquellos habitantes de los pueblos que Israel habría de desposeer murieron con sus almas. Por lo tanto, los israelitas eran capaces de matar almas. A ver, ¿no suena extraño esto si lo comparamos con la frase, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma? Podría sonar extraño, pero hay que seguir analizando qué significan estas palabras. Deuteronomio 20:16 dice, sin embargo, en los poblados de estas naciones que Yahweh tu Elohim te está dando como herencia, no dejarás ni una persona con vida. ¿Y qué dice el texto? Lo tejaye kol neshama. No vivirá ninguna neshama. ¿Ok? Estas pocas citas son suficientes para mostrar que en la escritura hebrea no existe el concepto de un ser humano que posea un alma inmortal. Es decir, el alma no es inmortal, hermanos. El ser humano no aspira a la inmortalidad automáticamente. El poder de la vida está en manos de Yahweh y la inmortalidad es un premio que se le da a los que Él decide dar. Sin embargo, algunas personas aún podrían objetar y decir que aunque el alma no es inmortal, bueno, pero nuestra alma no es inmortal, pero el espíritu sí lo es. ¿Qué dice la escritura acerca de esto? Bueno, Eclesiastés 12:7 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu o ruaj vuelve a Elohim quien lo dio. ¿Nos está enseñando el texto de Eclesiastés que el ser humano es un alma o un espíritu separado del cuerpo? No. Simplemente el texto nos está reiterando una enseñanza que ya hemos escuchado de boca del Padre. Con el sudor, en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yahweh estableció en su palabra, hermanos, una verdad incambiable, inmutable, inamovible, que el hombre volvería al polvo, no a ningún otro lugar en forma de vida, y si se lo propusiera, este sería el destino final de toda la humanidad. ¿Qué estamos diciendo? Que como en Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Elohim, podríamos pensar que eso implica vida después de la muerte. No, porque esto está en paralelo con lo que dice Génesis 3:19. El hombre volverá a la tierra de la cual fue tomada. Pero el aliento, el espíritu, no fue tomado de la tierra. El espíritu lo dio Yahweh. Y esa energía, pues vuelve a la fuente de energía, hermanos. Es exactamente lo mismo que enseña Génesis 3:19. Pero, ¿qué pasaría si Yahweh retirara su espíritu, por ejemplo? Dice el Salmo 104, tú ocultas tu rostro, se aterrorizan, les quitas el aliento y mueren y se vuelven polvo. Entonces, Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Elohim. ¿Qué dice el Salmo 104? Que cuando Yahweh nos quite el aliento, morimos y nos volvemos polvo. Pero no dice que volvemos nosotros a Yahweh, dice que el aliento vuelve a Yahweh, el hálito vital, la energía. Ustedes saben que en el cerebro hay suficiente energía eléctrica como para mantener encendida una bombilla continuamente, un foco. Eso es porque hay energía en nosotros y esa energía es la que el Padre nos dio, es la que el Padre nos presta para vivir la vida, el tiempo que la vivamos. Pero cuando nosotros morimos, ¿a dónde va esa energía? Bueno, la tercera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, se transforma.
Y a eso se refiere Eclesiastés 12:7. ¿Qué dice Job 34, 14 y 15? Este es un texto que yo utilizo mucho, hermanos. Y es que es clarísimo. Dice, si Yahweh se propusiera de corazón, él podría retirar, quitar su espíritu y su aliento. ¿Y qué sucedería si Yahweh hiciera esto? Dice el verso 15, toda carne expiraría. Ahí está la palabra hebrea yikba, que significa respirar hacia afuera, exhalar, ¿sí? Salir su espíritu, su aliento. ¿Qué pasaría? Toda carne expiraría de una vez y la humanidad volvería al polvo. Mire, Yahweh retira su espíritu y su aliento, todos exhalamos, todos morimos, todos volvemos al polvo, dice Job 34. Todos volvemos al polvo. Dice el Salmo 146:4, sale su aliento, él vuelve al polvo. En ese día perecen sus pensamientos. En ese día perecen sus pensamientos. Ok. ¿Qué clase de vida sería si nosotros, bueno, el alma no es inmortal, pero el ruaj, el espíritu sí, y el espíritu es inmortal y él se va a Dios, dice la gente, ¿no? Pero ¿de qué serviría que nosotros vayamos a la presencia del Todopoderoso sin nuestras facultades? ¿De qué sirve si no podemos pensar, si no entendemos, si sencillamente si no somos conscientes de nada? ¿De qué sirve? No estamos vivos. Si no hay pensamientos, no hay vida. En ese día, dice ahí, sale su aliento, él vuelve al polvo, mueren sus pensamientos. Punto. No hay nada más que buscar. Abedú estonotaf. Se destruyen sus pensamientos. Se destruyen. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos, después de haber analizado estos conceptos? Bueno, habiendo analizado la evidencia ante nosotros, hay que evaluar el caso. ¿Qué quiso decir el Mesías en Mateo 10:28? No temas a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, a la luz de la evidencia bíblica y también de la evidencia histórica, nosotros podemos entender que el Mesías no estaba enseñando nada nuevo, una nueva doctrina totalmente desconocida y revolucionaria, no. Yahoshua estaba fortaleciendo la fe de sus oyentes con la esperanza de una vida futura, una vida futura. No pueden matar la esperanza de vida, no pueden matar la vida. Aún si perdiéramos esta vida presente, tendríamos una vida futura, tendríamos esperanza de vida. Eso era lo que el Mesías estaba enseñando. Dicho concepto era conocido y abrazado con esperanza por sus contemporáneos. ¿Qué sucede cuando muere el azar, Lázaro? Lázaro fallece, él va con la hermana de Lázaro que está en duelo, vemos que el Mesías llora también. ¿Y qué le dice a su hermana? Le dice, no te preocupes, tu hermano se levantará. Y su hermana le dice, maestro, yo sé que él se levantará en el día final. Ese concepto era conocido por todos. Era la esperanza futura que tenían, que los muertos iban a levantarse en el futuro. No estamos entonces de ninguna manera ante un texto platónico de ninguna especie, sino que nosotros tenemos ante nuestra vista una manipulación deliberada del texto. Basta solo con consultar el contexto inmediato para darnos cuenta que en el mismo contexto la palabra suje ha sido traducida convenientemente como alma en el verso 28 y como vida en el verso 39. Ok, que hay aquí una manipulación en las traducciones. No temas a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice Mateo 10:39? El que haya su vida, ahí está su G también, pero ya no traducen alma. El que haya su alma la perderá. Claro, ahí no conviene traducir su G como alma, porque entonces se cae la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. Entonces aquí, en vez de traducir su G como alma, traducen su G como vida. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida, su alma, por causa de mí, la hallará. ¿Qué nos está enseñando el Mesías? Que podemos perder nuestra propia alma por causa de él.
porque vamos a ser perseguidos y en muchos casos asesinados, nosotros sabemos eso. Pero el que haya su alma, la perderá. El que quiere más o que valora más su propia vida, su propia alma, pues la va a perder. No hay ninguna recompensa por eso, pero el que pierde su alma por causa del Mesías, va a encontrar nuevamente su alma. Esto es su vida. Pero ¿qué sucede con los traductores? Bueno, que los traductores también tienen un sesgo doctrinal y ese sesgo doctrinal los hace a veces manipular las escrituras. Un caso idéntico se encuentra en el texto de Marcos capítulo 8, versos 35 y 36, en el que sin haber el más mínimo cambio en el contexto, el término suje es manipulado deliberadamente para que se lea como vida en un pasaje y como alma en el siguiente pasaje. ¿Qué sucede? No hay cambio de contexto, estamos en versículos inmediatos y dice el registro de Marcos 8:35. Pues cualquiera que desee salvar su vida, la perderá. Por qué no escriben alma ahí? Porque fíjense, como diría, cualquiera que desee salvar su alma, la perderá. Eso contradice todo, hermanos. Cualquiera que desee salvar su vida la perderá, pero cualquiera que haya de perder su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. ¿Qué dice aquí en griego? Suje. ¿Cómo se traduce suje? Como alma, excepto cuando no les conviene. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Oh, aquí sí alma significa, perdón, aquí sí suje significa alma, pero aquí suje significa vida. ¿Pero por qué? Bueno, por mero capricho, hermanos. Simplemente por eso. Pensemos entonces nosotros en qué significan para mí y para usted estas palabras. Son una repetición vacía de la misma doctrina distorsionada. Recuerden las palabras de Billy Graham. Tu alma es inmortal, vivirá por siempre. Son una repetición de esos conceptos. ¿O vamos a comparar esto y ver qué dice Yahweh y qué dice también el Satán? Porque alguno de los dos debe estar mintiendo y ya sabemos quién es. Dice Génesis 2, 16 y 17, 2, 16 y 17 y el 3, verso 4. Dice, y Yahweh Elohim le ordenó al hombre, todo árbol del jardín tienes la libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día en que comas de él positivamente morirás. Ok, y en el 3:4, ¿qué le dice la serpiente a la mujer? La serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender, anoche en el estudio hablábamos acerca de cómo tenemos que ponernos de parte del Mesías, tenemos que hacerle caso al Mesías y tenemos que tomar al Mesías como nuestro ejemplo a seguir. Pero si así es el Mesías para nosotros un ejemplo a seguir, pues hay que entender que el Padre es nuestra autoridad suprema. Y si el Padre nos está diciendo, el día que comas del árbol positivamente morirás, y la serpiente le está diciendo, no, 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 ustedes no van a morir, tenemos que entender quién nos está mintiendo. Y sabemos que la serpiente es la que está mintiendo, no Yahweh. Entonces hay que procurar no volver a Yahweh un mentiroso, creyendo doctrinas extrañas que no están en su palabra. La doctrina de la inmortalidad del alma no es sino esa misma primera mentira del Satán siendo perpetuada y repetida a través de la boca de distintos pastores, líderes y maestros. Por más que sean dignos de respeto, debemos recordar que Platón, Sócrates y el Satán dijeron lo mismo. Por lo tanto, no nos dejemos mover por todo viento de enseñanza y escuchemos con atención la voz del Maestro diciéndonos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Muchas gracias, hermanos, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mi hermano